con Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Edmundo, qué gusto saludarte, te veo muy sonriente y supongo que es la esperanza de que esto que están pidiendo se vuelva realidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a invitar, a convocar pues a todos los que tengan algo que decir a una reforma electoral que resulte verdaderamente democrática. Un saludo muy cordial, buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Sonrío porque me da mucho gusto verte en esta maravillosa herramienta que tenemos ahora a nuestro alcance, aunque nunca puede sustituir la posibilidad de darnos un abrazo fraterno. Pero a la distancia y por internet te saludo. Por eso sonrío, Pepe, por esta amabilidad de estar contigo esta noche. Y efectivamente lo dices Sí. muy bien. También mi sonrisa, aunque la presidenta dice que de qué privilegios gozamos al reclamar 270 ciudadanos el tener algo que decir sobre nuestro futuro político electoral, nada más y nada menos lo que tiene que ver con la vida civilizada de dirimir nuestras diferencias. Soy de los que no perdemos la esperanza en que las voces diversas, aunque no seamos de la nueva mayoría, como dice Pablo Gómez, tenemos algo que decir. Y efectivamente en esta ocasión 270 personas con experiencia electoral, presidentes, expresidentes de institutos electorales, del IFE, del INE, intelectuales, académicos, etcétera. Por segunda ocasión llamamos la atención a que cuidado con la reforma político-electoral. Sin duda, en la materia siempre habrá oportunidades de mejora y después de cada elección de gran envergadura hay cosas que revisar. Eso sucede y ha sucedido en nuestra transición democrática en México, pero sucede en cualquier democracia del mundo. Los alemanes dicen con toda claridad, nunca hay una reforma política electoral definitiva, siempre hay áreas de mejora. Y en este caso, los que firmamos este documento que exhibes en pantalla, simplemente nos referimos a 6 puntos. El primero de ellos, fortalecer la representación política. Es decir, esto se refiere a que el Congreso de la Unión, senadores, diputados, pero los 32 congresos que integran la República Mexicana, estén dignamente y suficientemente representados por las diversas opiniones que integran el país. De eso se trata, porque ahí se toman decisiones que nos afectan a todas y a todos. Es en donde se tomen las decisiones sobre las reglas económicas, sociales, políticas, penales, de convivencia civilizada. Y qué mejor que esas leyes, esas normas, se hagan en la confluencia, en el consenso, en la deliberación de los diversos, y no como parecería ser que ahora en lo que se ha anunciado hasta el momento, que no es definitivo, pues parecería ser que es la propuesta de la nueva reforma, que desaparezcan los plurinominales y quede solamente, como dice Pablo Gómez, el coordinador de esta comisión, la nueva mayoría, pues que parecería que es la única voz que quedaría en el país, lo cual Eso parecería es un similar. retroceso, eso es un retroceso democrático disfrazado, ¿no crees? Es un retroceso democrático, yo lo diría disfrazado, descarado, es decir, sin máscaras, porque el mismo Pablo Gómez, como el expresidente López Obrador, en su momento siendo oposición, pugnaron, lucharon por abrir los congresos, porque estaban dominados en aquel momento por el priismo. Y justamente muchas opiniones habían quedado fuera de la posibilidad de la discusión política. El mismo Pablo Gómez llegó a posiciones de diputado federal o senador a través de esta figura de los plurinominales. Que se puede discutir al respecto, Pepe, cómo mejorar esa representación, sí, pero lo que no creo que es permisible es que desaparezca la pluralidad de la sociedad. Ese es un primer punto que creemos nosotros que es fundamentalmente de discutirse. La segunda, una cosa que parece más o menos obvia, y sonrío porque me parece de la más elemental lógica. Reclamamos la autonomía y la independencia de las autoridades electorales. Fíjate nada más. Justamente en 94 se logra la primera autonomía de un órgano electoral en un estado que es Guanajuato, y en 96 el IFE se logra la autonomía de aquella institución frente a los partidos políticos y al gobierno para establecer una institución que organice las elecciones
con independencia del gobierno, de los partidos y conforme una estructura legítima para recibir el voto de los ciudadanos y que le dé legitimidad a los procesos electorales. Parecería que no hemos aprendido nada después de 40, 50 años o 30 años por lo menos de la autonomía del IFE en 1996. A eso nos estamos refiriendo como segundo punto de nuestra propuesta a consideración, la defensa de la autonomía y la independencia de los órganos electorales. Esto quiere decir del INE, pero también de la autoridad jurisdiccional, es decir, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y también están ustedes en contra de la reforma judicial que se concreta a partir del día 1 de septiembre, ya la semana que viene, o esta misma semana, pues ya Mira, vamos a no, aparecer con jueces, magistrados, ministros electos supuestamente por la vía de la democracia del acordeón. Entonces, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó la democracia? ¿Y qué objeto tiene seguir debatiendo sobre ello? efectivamente, otro de nuestros puntos, de los 6 puntos que tenemos, es de tomar un ejemplo de lo que pasó con la elección de Poder Judicial, que la verdad, la democracia hay que tener mucho cuidado en cuándo se usa y cómo se usa. En este caso, se trató para la reforma del Poder Judicial y la elección de juzgadores, que por cierto no ha concluido. La mitad de los juzgadores federales se van a elegir en el 27 y todavía faltan 3 estados que no han elegido juzgadores a nivel local. Pero la pregunta es, ¿la democracia también sirve para elegir jueces? Desde nuestro punto de vista, no. ¿Por qué? Porque el juez tiene que estar pensando al resolver una sentencia en la letra de la norma que va a aplicar, sea la constitución, la ley o los reglamentos, y no en el electorado que lo llevó a esa posición o que en la siguiente elección puede renovar su cargo o ascender en su cargo. Es decir, tendría ya un sesgo. Lo que queremos son juzgadores que lleguen a esa posición por su trayectoria, por su experiencia y permanentemente calificados. De la misma manera, pensamos que este método no se puede aplicar para elegir tal cual a los consejeros electorales del INE, que tienen que tener una experiencia electoral para ejercer esa tarea tan compleja y especializada y además el consenso de los actores y no recurrir a las urnas para estos efectos cuando el propio electorado en muchas ocasiones no conoce las especialidades de los juzgadores y lo que van a atender y tampoco la complejidad de las tareas electorales, que son tareas más bien de corte técnico y creemos que hay que tener mucho cuidado. Sin duda hay que mejorar el procedimiento de elección de consejeras, consejeros y juzgadores electorales en general, pero no es por esta vía que parecería más bien que usándola lo que se quiere disfrazar es el control político tanto de las autoridades electorales como de los juzgadores electorales. Otro punto que nos preocupa muchísimo es lo que tiene que ver con el padrón electoral. El padrón electoral que es en cualquier democracia, Pepe, el primer eslabón de la cadena de certeza en la organización de las elecciones es contar con un padrón electoral certero en donde estén ahí consignados, registrados, quienes tienen derecho a votar, ni más ni menos. Acuérdate que veníamos de aquellas dudas si el padrón electoral en los años 60, 70, 80 votaban los muertos o personas que no tenían derecho. Y se depuró el padrón para garantizar que estuvieran registrados quienes realmente tenían derechos y no excluir a nadie, pero tampoco sumar a quienes no deberían estar en el padrón. Y parecería que ahora se quiere regresar con la CURP digital a un padrón electoral controlado otra vez por el gobierno. Y el primer eslabón de certeza se perdería si una cosa así llegara a suceder. Y finalmente nos referimos al tema de lo que yo llamo el cochino dinero. Es decir, tener el control de cuál es el origen y el destino del dinero que entra a la política. Durante todas estas 5 décadas pasadas se discutió mucho en México respecto a el origen del dinero para financiar
a los partidos políticos y financiar las campañas políticas. Y se optó de los dos modelos en Occidente conocidos, ya sea el anglosajón, en donde priva el recurso privado para financiar la política, o el europeo, en donde es el recurso público. En México optamos por este segundo, que fueran los recursos públicos el mayor sustento del dinero en la política. ¿Para con esto qué? Dos cosas. Una, equidad en la contienda, para que no fuera el dinero privado el que determinara la prevalencia de una imagen, de un partido político o una candidatura en el electorado, si no hubiera más equidad. Y por otro lado, garantizar la fiscalización, es decir, la visualización de los recursos que entran y se usan en la política. Y lo que estamos viendo con las últimas determinaciones es que esta tarea que se le encomendó al INE, desde la reforma del 2014, ha ido perdiendo peso. Y no sabemos ahora realmente, además del recurso público, que es mucho el que entra para financiar campañas y partidos, entran recursos adicionales que el IFE no ha podido fiscalizar adecuadamente, con lo cual entran dudas si realmente hay dinero lícito o dinero ilícito que se usa en las campañas y que llega a alguna candidatura a un puesto de elección y que tenga compromisos extralegales o ilegales con los financiadores, lo cual nos parece muy grave porque distorsiona el sistema que se había diseñado en los últimos 30 años para nuestro país. Sobre esto llamamos la atención los que firmamos este segundo comunicado y decimos, si va a haber una reforma político-electoral, por lo menos considérense estos 6 puntos. Hay muchas más cosas que discutir. Lo que no se vale es excluir una discusión amplia de muy diversas voces y no solamente de un sector que ahora integra esa comisión, que son funcionarios públicos, pero que no puede excluirse la opinión de otros. Y lo que llamamos la atención es que esta pluralidad debe expresarse en esta discusión, ya que nos va a afectar a todas y a todos, porque son las reglas de elección y acceso a los diferentes puestos de representación y gobierno en nuestra sociedad, Pepe. De eso se trata, de eso hemos levantado la voz y lo seguiremos haciendo, porque nos parece muy grave quedarnos callados. Eso es inadmisible. Te entiendo perfectamente y creo que quien nos favorece con su atención lo entiende también. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos que pensar en las generaciones futuras, porque ellos van a decir, nuestros bisnietos o quien sea, van a decir, bueno, ¿y qué hicieron? ¿Qué hicieron nuestros padres para evitar un atraco como el que se estuvo cometiendo contra la democracia? ¿Qué hicieron con una reforma judicial donde los jueces estaban más atentos a quedar bien con quien ahí los puso que defender nuestras leyes, la que sea, la que tú digas, la ley local, la Constitución, en fin? Tenemos un compromiso con las generaciones venideras y no podemos quedarnos callados. Enhorabuena, bienvenido este derecho de piso que están proponiendo ustedes para ser escuchados en este y otros temas que son fundamentales para la democracia. Gracias, Edmundo, por recibirnos. Muchas gracias a ti, Pepe. Y recuerda, nuestra generación, la tuya y la mía, lo logramos en una ocasión. Logramos cambiar las reglas y democratizar este país. Si lo logramos en aquella ocasión, lo podemos lograr ahora. Lo que no podemos hacer, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es quedarnos callados, cruzados de brazos. Tenemos que defender nuestros derechos y la aplicación estricta de los mismos, nuestras libertades. Pepe, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Edmundo Jacobo, gracias y buenas noches. Gracias, Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Hagamos una pausa muy breve, volvemos con usted enseguida. Fuerte lo que dijo.